Bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy hemos querido invitar a la artista norteamericana Anna Sham, egresada de la Escuela de Diseño de Rhode Island en joyería y metales ligeros. Muchísimas gracias, Anne, por compartir con nosotros tus geniales obras. Para ella, al igual que para muchos de nosotros, la pandemia del COVID nos sirvió para encontrar nuevas aficiones y cosas interesantes para hacer. Todos tuvimos que ser creativos ante esa drástica reducción de nuestras actividades rutinarias. Ana, que vive en Nueva York, encontró un respiro logrando salir eventualmente a la playa en compañía de su hija. Estaban en la playa Long Island. Ellas, como muchas personas en todas playas del mundo, tenían como pasatiempo recolectar y clasificar todo tipo de conchas. Luego les dio por empezar a armar en la arena una tortuga. Apenas se dan cuenta del resultado y con esas ansias de aplicar esa energía creativa que ella tenía como joyera, planeó hacer 12 esculturas con arena y conchas para un calendario. Muy pronto esa obsesión se les convirtió en el arte de crear hermosos mosaicos simétricos y retratos de animales de la vida real, utilizando la arena como su lienzo y las conchas y caracolas como sus pinturas. Se convirtió así en una de las selectas artistas que crean sus obras con ayuda de la naturaleza. Ana, como la mayoría de los artistas de arte con todo, siempre andaba en la búsqueda de conectarse con algún material y lo encontró precisamente en la arena y en esas conchas que las tenía tan cerca de su casa. Para todos los que hayan recogido y aún conserven conchas en sus casas, les describo a grandes rasgos el proceso creativo de ella. Lo primero que hace es recoger y clasificar las conchas según la idea que quiera realizar. Lo segundo es tamizar y mojar la arena al punto de que la pueda uno compactar sin que se desmorone. Ahora sí empieza el modelado de la obra que tenga en mente crear y por último, como si fueras armando un rompecabezas, inicien la colocación de las conchas según el color, la textura, las formas que desees en cada uno de los espacios de la obra. Algunas que deben quedar como en relieves verticales. Tengan mucha paciencia y buen pulso para dejarlas finalmente en su sitio. Cada obra que ella realiza es un verdadero ejemplo de mosaicismo, pero en extremo detallado. Es demasiado pulida y ella, con su experiencia como joyera, que trabajó casi 20 años en Tiffany's, para ella estas conchas son como pequeñas joyas. Hoy de veras sí les ruego que compartan pronto el video porque hay muchísima gente en las costas de todas partes del mundo que a veces tienen todo el material allí pero no saben qué hacer con él. Compartan este video, por favor. Espero que todas las personas que están suscritas a este canal inviten a otras personas, sobre todo los que viven en las playas, para que se suscriban pronto al canal y aprendan el proceso creativo que estamos enseñando en cada uno de nuestros videos. Empiecen a crear, cero miedo.
Recuerden que ese canal se mantiene gracias a la compra del libro Minerales, cómo identificarlos. En la parte inferior del video, en la sección de comentarios, les dejo el link para los que lo quieran adquirir. Está disponible en amazon.com. Muchísimas gracias por sus compras. Estoy casi seguro que hoy sí se les disparó esa inspiración y muchos de ustedes ya la próxima semana empezarán a comentar que sí, que realmente están creando muchísimas obras con todas esas conchas que encuentran cerca de sus casas, para los que viven en las playas. Los espero la próxima semana en un nuevo video de Arte con Todo.